Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro siguiente video número 11 de la materia de modelado digital avanzado. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar nuestra exploración de ZBrush y vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con trazos y alfas. Este es un tema que ya también vimos anteriormente, sobre todo en Nomad, vimos el uso de los alfas, pero bueno, pues ahora vamos a verlo de manera un poquito más profunda en ZBrush para que pues todos ustedes puedan empezar a utilizar esta función que es muy poderosa, muy interesante y que nos va a permitir dar acabados pues, ya de una calidad un poco más realista a nuestros modelos, sobre todo para darle ya una, eh, pues una apariencia mucho más profesional. Ok, entonces vamos a dedicar esta sesión básicamente a estos dos temas y por lo tanto no debe ser una sesión, perdón, muy larga ni muy complicada. Al contrario, debe ser bastante fluida y espero que no tenga ningún problema para comprender y poder empezar a aplicar estos conceptos ya en su proyecto, que me imagino que ya están bastante avanzados con él, porque ya se acerca pronto la fecha de entrega de su proyecto número 2. Entonces, la idea es que ustedes puedan aplicar todavía lo que estamos viendo en este video en su proyecto número 2 y que todavía quede pues aún mejor. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a empezar muy rápidamente. Vamos a continuar en ZBrush. Me voy a pasar nuevamente a la aplicación directamente para empezar nuestro ejercicio de exploración de hoy. Bueno, pues estamos aquí ya en ZBrush y vamos a empezar nuestro ejercicio del día de hoy haciendo simplemente pues una geometría básica. Vamos a empezar con una esfera normal. Recuerden, esto es como hacemos normalmente en ZBrush. Vamos a generar una instancia de nuestra geometría e inmediatamente después vamos a cambiarnos al modo 3D presionando el botón de Edit para estar ahora sí en un ambiente 100% 3D y poder editar este primitivo. En este momento, bueno, pues es un primitivo como tal y para poder hacer cualquier escultura, como saben, necesitamos convertirlo a una polimaya 3D. Entonces voy a hacer eso, presionamos este botón, polimaya 3D, y ya tenemos ahí una geometría sobre la que podríamos ya empezar a esculpir. ¿Ok? Vamos entonces a subdividir un poquito más esta geometría. Esto lo podríamos haber hecho desde el inicio, desde la inicialización del primitivo, o también lo podríamos hacer desde el botón de dividir nuestra geometría, ya que esta está convertida en una polimaya 3D. Estamos en 8000 polis, vamos a dividir una vez, tenemos ahí 4 veces más los polis, tenemos ya 32.000, vamos a dividir nuevamente y estamos en 130.000. ¿Ok? Bueno, esta ya sería una malla que permitiría ya cierta escultura sobre ella. Si ustedes gustan, pueden cambiar su matcap. Como saben, podemos hacer un cambio de matcap por uno que se les acomode mejor, si eso les acomoda. Bueno, entonces ya teniendo esta geometría, vamos a empezar por el tema de los trazos. Los trazos están bastante ligados con las brochas. Hasta este momento, bueno, pues no nos habíamos ni siquiera preocupado por cuáles eran los tipos de trazos que tenían nuestras brochas, porque la verdad es que todos ellos ya tienen predefinido un tipo de trazo, que es el que mejor se adapta a la brocha en particular. Por ejemplo, en el caso de la brocha estándar, que es la que tenemos preseleccionada aquí, bueno, pues voy a activar aquí simetría. Si yo empiezo a hacer algún tipo de escultura sobre esta esfera, pues independientemente del tamaño de brocha, de la intensidad, va a existir un trazo, que es la manera en que la brocha va a funcionar, por eso pues hablamos del trazo. El trazo por defecto de la brocha estándar es el trazo en puntos. Todos los trazos los vamos a encontrar en este botoncito que está justo abajo del tipo de brocha. Primero tenemos la brocha y abajo, justo abajo, tenemos el trazo. Y verán que en este momento dice pues que el trazo es de puntos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no significa que genere puntos, significa que básicamente cuando hacemos un trazo, lo que estamos haciendo es una serie de golpecitos que están muy pegados entre sí y que generan el trazo. ¿Ok? Ahora, podemos cambiar nuestro trazo y ahorita verán qué es lo que sucede. Vamos a suponer que yo cambio el trazo, voy a ponerme de este lado de la esfera y voy a presionar aquí el botón de trazo y verán que ahí tenemos distintos tipos de trazos. ¿Ok?
Voy a cambiar ahora al botón que dice Drag Rectangle. Este es otro tipo de trazo, un trazo diferente y hace que nuestra brocha funcione de manera distinta. Sin embargo, sigue siendo la brocha estándar. Ahora, ¿cómo funciona nuestra brocha cuando tenemos la opción Drag Rectangle seleccionada? Bueno, ahora cuando hacemos un arrastre, verán que va a funcionar como una especie de sello. Vamos a estar marcando la brocha una sola vez en nuestro material y dependiendo de qué tan largo sea el arrastre, pues va a ser el impacto que va a tener sobre la malla esta brocha. ¿Ok? En este caso ya no va a depender la brocha del draw size o del tamaño de brocha, más bien va a depender qué tanto jalemos o arrastremos la brocha sobre la superficie una vez que hacemos un contacto con la tableta. Ahora, lo que sí podemos cambiar es la intensidad. Vamos a suponer que aumentamos aquí la intensidad y con el trazo de arrastre rectangular, pues vamos a tener una geometría todavía más elevada porque la intensidad sí va a tener una función en este tipo de trazo. ¿Ok? Entonces, en este momento, bueno, pues ya tenemos ahí dos posibilidades. Tanto los puntos, que básicamente toman la punta de la brocha y la arrastran por toda la geometría. Si ustedes se dan cuenta, verán que pareciera que es una secuencia de puntos, como un gusanito, que es básicamente una secuencia de golpes de brocha que juntos forman el trazo ya en movimiento. Ese es el trazo por puntos. Pero también tenemos otra forma, que es el trazo freehand, mano alzada. El trazo mano alzada va a funcionar de manera similar al trazo de puntos, pero sin ese efecto de golpecitos o de cadena de puntas de brocha. Aquí lo que vamos a tener es un trazo un poquito más suave. ¿Ok? En realidad verán que funciona muy parecido el trazo de freehand y el trazo de dots o el trazo de puntos. Pero hay quien prefiere, bueno, pues estos ligeros espaciamientos y hay quien prefiere un trazo más parejo, más consistente. Vean que en el trazo de puntos, pues tenemos todavía más variación entre la presión que hacemos en la brocha que en el trazo de freehand. ¿Ok? Y por eso verán que en algunas partes, pues si el trazo es ligeramente menos fuerte, pues el golpe de brocha es más chiquito y pareciera que empezamos con menos impacto sobre la malla, a diferencia del trazo freehand, que es más parejo. ¿Ok? Entre esos dos trazos realmente no hay mucha diferencia. Aquí unos son dos. Sin embargo, bueno, sí, el trazo Drag Rectangle sí es una diferencia importante. Ahora, hay otros modelos, otros modos de trazo que también son, pues, hasta cierto punto útiles, aunque no tanto como los tres primeros. Y son el spray, el color spray y el drag dot. Voy a mostrarles primero el drag dot para que vean, pues este es uno de los trazos quizás menos utilizados y funciona simplemente, bueno, pues arrastramos una punta de brocha y ahí la podemos ver y donde la soltemos, pues ahí se genera el golpe de brocha. Es como arrastrar un golpe de brocha. Como nuestra brocha, pues es una brocha estándar, redonda, pues ahí donde arrastramos el golpe de brocha y soltamos, ahí se genera el impacto de la brocha y se genera el trazo. Verán que es algo así como ir golpecito por golpecito. Les decía que tampoco es muy común, pero bueno, ahí está esa posibilidad. Ahora, también tenemos otro modelo que es el modelo spray. Este, pues como su nombre lo dice, cuando hacemos un arrastre, pues va a ser una especie de pistola de aire, en donde simula que está tirando estos golpes de brocha y pues va a producir un efecto más como de una textura. ¿Ok? Ese es spray. Y también podemos controlar la intensidad y podemos controlar el tamaño para este efecto de spray. La variante Color Spray va a funcionar cuando tenemos ya definido un color distinto y estamos introduciendo polipintura. Eso aún no lo vemos en este programa, pero se imaginarán que pues lo que hace es un efecto de
transición de colores. Ya en su momento quizás podremos ver este otro modo de trazo. Pero en realidad los más importantes hasta este punto van a ser los tres primeros. Dot, que es el que va a estar prácticamente siempre predefinido, aunque algunas brochas tienen el modo freehand y verán que trabajan de manera similar. Y tenemos también el drag rectangle. ¿Ok? Bueno, ahora, mi brocha estándar trabaja con el trazo dot. Si me cambio de brocha a la brocha clay buildup, van a ver que estamos trabajando con el modo freehand. Si me cambio a la brocha damp standard, pues regresamos a dot. Si me cambio a la brocha de polish, pues también estamos en dot. Trim dynamic utiliza freehand. Entonces, algunas de las brochas ya vienen preconfiguradas con el trazo que más les conviene o que más funciona para ese tipo de brocha. Nosotros lo podemos cambiar, sin embargo, pues podríamos empezar a hacer que nuestra brocha deje de funcionar como realmente lo queremos. Yo puedo tener la brocha Trim Dynamic y de repente poner el modo Spray y pues lo que va a pasar es que se va a comportar de una manera un poquito diferente a lo que yo pudiera querer. Ahora, a lo mejor eso es lo que queremos y logramos encontrar una configuración de brocha nueva, original, que funciona. Puede ser, podemos hacer eso. Sin embargo, bueno, pues ya ciertas brochas vienen predefinidas en el modo en que mejor funcionan. Entonces, pues normalmente no vamos a hacer esos cambios. Ahora, en caso de que encontráramos alguna configuración interesante, les decía, a lo mejor quiero Trim Dynamic y le pongo el modo Spray y resulta que, bueno, pues esto sí me funciona, esto es algo que quiero, estoy logrando un efecto más o menos similar a algo que pudiera querer, este tipo de textura corrugada, esto me interesa mantener esta configuración de brocha. Bueno, pues antes de perderla, lo que podemos hacer es guardar nuestra brocha. ¿Ok? Y eso es algo que no habíamos hecho, pero ya que tenemos predefinido una configuración, podemos guardar en el menú de brush, decir Save As, y guardar esta configuración de brocha y decirle a lo mejor esta es mi brocha. Corrugada. ¿Ok? Y pues donde sea que yo la quiera, la puedo guardar, se convierte en un archivo que después puedo cargar nuevamente si llego a necesitar esa brocha en otro proyecto o en otra sesión de ZBrush. ¿Ok? Y esa brocha, pues ya, esa configuración de brocha ya la tengo almacenada para utilizarse. Bueno, vamos entonces a revisar algunas otras configuraciones que tienen que ver con el modelo de drag, que verán que son todavía más útiles para todo esto. Entonces vamos a regresar a una brocha básica. Nuestra brocha, bueno, está aquí abajo, nuestra brocha estándar. Y tenemos el modo dots. ¿Ok? Vamos entonces a cambiar. Y aquí regreso de este lado de la esferita. Pulir un poquito por acá. Y vamos entonces a cambiar al modo drag rectangle. Como les decía, bueno, requiere un arrastre para hacer el efecto. Y mientras mayor intensidad, pues mayor se va a ver el efecto. ¿Ok? Ahí estamos en más y todavía más. Sin embargo, bueno, pues esto funciona bien para circulitos, pero ¿qué tal que lo que quiero es otra cosa? Algo como lo que ya habíamos visto en Nomad y tiene que ver con el manejo de los alfas. ¿Ok? Entonces, para cada brocha podemos nosotros definir un alfa que va a funcionar como una especie de stencil sobre el que podemos aplicar algún diseño o algún patrón predefinido a nuestra brocha y hacer que ese patrón se convierta en la punta de la brocha. Esos alfas los vamos a encontrar justo abajo del modo de trazo, vamos a tener la opción de alfa. Entonces, si presionamos ahí, vamos a ver un menú de algunos alfas ya precargados y preexistentes en ZBrush que nos van a permitir cambiar la punta de nuestra brocha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el alfa 10, que es el alfa de la estrella de 5 puntas, y con mi modo, voy a regresar aquí un momento al modo dots para que vean qué pasa cuando tenemos un alfa y el modo dots. Bueno, aquí lo que va a pasar es, ahora mi punta, como la punta de mi brocha es una estrella, pues cada dot o cada golpe de estrella, pues nos va a generar una modificación sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, este es el resultado cuando tenemos el modo dot y un alfa aplicado. Ya la punta no es redonda, ya es
una punta diferente definida por el alfa y eso hace que el resultado de la brocha sea completamente distinto. Ahora, si yo tengo el modo freehand, otra vez tenemos algo similar. Como recordarán, les decía que el modo dot y el modo freehand son bastante parecidos. Hay algunas diferencias pequeñas que después podríamos realizar a estos dos tipos de trazos, pero la verdad es que funcionan de manera muy parecida. Les repito, hay algunas brochas que se favorecen de uno y algunas brochas que se favorecen del otro. Pero bueno, ese quizás no es la opción más interesante. La más interesante es qué va a pasar cuando tenemos un alfa y la opción de Drag Rectangle. Pues entonces nuestra brocha va a funcionar ahora sí como si fuera un sello. Vamos a tener la posibilidad de arrastrar formas distintas en nuestra geometría definidas por la punta de la brocha y esta punta de brocha está alterada por el alfa que nosotros predefinimos. En este caso, aquí estoy utilizando esta punta de estrella como una especie de sello para subir mi geometría cuando hacemos un drag rectangle. También esto va a funcionar presionando Alt para hacer un Z sub y entonces pues vamos a tener un efecto inverso. Ahora, esto va a funcionar para varias brochas una vez que le aplicamos un alfa. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando el efecto que queremos es el efecto de sello, pues vamos a utilizar la brocha estándar. Más que cualquier otra, pues esa es la brocha que vamos a preferir usar cuando estamos simplemente haciendo un efecto de sello. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ahora al menú de alfas para ver cuáles son esas opciones que vamos a tener disponibles. Y para eso lo que voy a hacer es abrir aquí mi panel lateral y voy a anclar en este lado el menú completo de alfa, que es el que tenemos en el primer menú de nuestra sección superior, es el menú de alfas. Entonces lo voy a arrastrar y lo voy a colocar en mi cajonera izquierda, para que esté siempre a la vista. Entonces verán que la primera parte, bueno, pues nos permite importar, exportar, ahorita hablamos un poquito de eso, y después pues vienen los últimos alfas que hemos utilizado y algunos que están ahí pues por ser muy comunes. Entonces, pues tengo la estrella, tengo la flecha quizás, y otros que finalmente si presiono el botón alfa, ahí voy a tener acceso pues a todos los que están precargados en ZBrush. Más no son los únicos que podemos utilizar. Bueno, ahora, ¿cuáles son algunas de las opciones que tenemos? En el menú de alfa voy a cambiar por el alfa de la flecha. ¿Ok? Y este, pues obviamente va a funcionar de manera muy similar al alfa anterior en cuanto a que arrastramos y generamos la afectación sobre la malla. Ahora, algo interesante que quisiera que viéramos aquí. Cuando estamos trabajando con los alfas tenemos algunas opciones que podemos modificar. Por ejemplo, abajo de la sección de alfas tenemos la posibilidad de hacer modificaciones a la dirección y a la rotación del alfa. Vamos a suponer que yo sí quiero esta flecha o que sí queremos esta flecha, pero a lo mejor queremos la versión inversa de la flecha. Bueno, pues podemos presionar este botoncito de Inverse y entonces ahora tenemos el alfa inverso o invertido más bien. Verán que ahora el alfa se comporta al revés. Ahora esto nos da una pista de cómo funcionan los alfas. Todo lo que en el alfa, que finalmente es una gráfica, todo lo que está en blanco, pues va a ser aquello que sobresalga de la geometría. Y todo lo que esté en negro va a ser lo que permanezca inalterado. Básicamente funciona como una mascarilla. Entonces, en el caso de el alfa en su estado normal, pues lo negro es no afectación, esta parte de aquí, y lo blanco es afectación. Entonces, bueno, pues ahí nada más lo que está en blanco en el alfa, pues va a afectar la geometría, a menos que invirtamos la imagen del alfa. También tenemos las opciones de rotar y de espejear. Ahora, quizás en este caso, pues estas opciones pues no son necesariamente muy útiles porque si se dan cuenta, pues para allá para donde nosotros queremos dirigir el alfa, pues simplemente rotamos el ratón y ya tenemos
apuntando el alfa hacia donde queremos. Entonces no es necesariamente gran diferencia si nuestro alfa está rotado o espejeado. ¿Ok? A menos que quizás sean alfas que no son simétricos y quisiéramos alguno de los lados específicamente para en una dirección. Bueno, ahora, algo también interesante que vale la pena revisar aquí son las modificaciones por medio del focal shift de nuestra brocha. Y vean qué es lo que sucede. Voy a tomar el alfa normal, el alfa 33 que venimos usando y voy a hacer una primera instancia aquí. Ahora, si se dan cuenta, este alfa no se aplicó de manera pareja. Pareciera que a las esquinas del alfa la afectación es mucho menor que en la parte central del alfa. ¿Sí? Ahí vemos como en la parte del exterior de nuestro alfa el impacto es menor. Ahora, esto no se debe al alfa, se debe al focal shift. Vean qué sucede cuando eliminamos el focal shift, lo ponemos en prácticamente menos 100 o sin focal shift. Recuerden que el focal shift modifica el aro interno de nuestra brocha y ese aro interno es el que le da suavidad a los trazos. Y en el caso de la brocha, cual sea, con el trazo drag rectangle y algún alfa, lo que provoca es pues que nuestro alfa se vea completamente parejo, sin esa distorsión o esa suavizado en las esquinas. Vean aquí la diferencia entre estos dos trazos. En uno tenemos un focal shift y eso suaviza o disminuye el efecto de las esquinas o del exterior del alfa, y cuando no lo tenemos habilitado, pues el alfa se aplica parejo. Entonces eso pues, puede ser muy útil en algunos casos, pues lo que queremos es que se vea completamente el alfa y no esta versión difuminada hacia las esquinas. ¿Ok? Bueno, lo mismo sucede si... Bueno, lo mismo sucede si me voy al otro lado del focal shift, le pongo un 100%, entonces pues lo que voy a tener es prácticamente un alfa que está completamente difuminado y perdido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sin ser tan drásticos, voy a poner como por aquí, para que vean exactamente qué pasa. Aquí está muy difuminado hacia las esquinas, porque tengo un focal shift mucho más elevado. Un poquito más, para que sea más obvio. ¿Ok? Entonces, esa es otra función importante cuando hacemos el drag rect, que recuerden es prácticamente como un sello y tenemos aplicado un alfa. Bueno, voy a regresar el focal shift más o menos a su estado original, por ahí, en 0, y vamos a hacer aquí un par de hondos. Ahora, regresando a nuestra esfera básica, vamos por aquí, dividimos un poquito. Y vamos ahora a ver cómo podemos importar algunos alfas y cuáles son las características que deben tener estos alfas. Yo aquí tengo ya algunos gráficos que voy a utilizar como alfas que no están ya dentro de ZBrush, pero que podemos importar desde cualquier programa de producción de gráficos. Y les voy a mostrar entonces esta carpeta de aquí. Aquí tengo entonces algunos gráficos que voy a utilizar como alfas. Estos archivos, por cierto, se los voy a dejar para descarga junto con el video para que los tengan también a la mano y son otros alfas que pueden utilizar, pero lo que quisiera es ver con ustedes cómo están compuestos. Simplemente son archivos que pueden ser JPG o PSD de Photoshop, están en escala de grises y como ya vimos, pues nada más necesitan definir en tonos claros aquello que va a resaltar en la geometría, a subir en la geometría, y en tonos negros lo que va a permanecer sin afectación o sin alteración vendría a ser la parte de la mascarilla, digamos. Entonces, por ejemplo, tengo pues este alfa de botón y voy ahora a importarlo para utilizarlo dentro de ZBrush y ponerlo en esta esfera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy fácil, botón de Import, seleccionamos la carpeta en donde están estos alfas, que por cierto en mi caso pues está aquí en el escritorio,
Y bueno, este es el de botón. Le voy a decir abrir y ya lo tengo aquí. Ya tengo aquí mi alfa. Si tengo mi brocha estándar y mi drag rectangle, ya solo tengo que definir la intensidad y el focal shift. ¿Ok? Y bueno, pues puedo probar cómo se ve ese alfa. Recuerden que si presiono Alt, entonces estoy en el modo Z sub y mi alfa se invierte. Entonces estoy trabajando ahí a la inversa, sin necesidad de alterar el alfa, simplemente lo invierto desde Z sub y ahí tengo la versión opuesta con el mismo alfa. Este alfa que acabo de importar, si por alguna razón lo pusiera en el modo dot, bueno, pues también podría trazar con él y ese sería mi efecto. ¿Ok? Entonces, independientemente de si están usando la función de trazo dot, drag rectangle o incluso spray o freehand, pues el alfa es el que va a hacer que su punta de brocha cambie y tengan un efecto completamente diferente a nuestra brocha estándar, que en su estado original pues viene así, sin alfa y con puntos. ¿Ok? Estos tres trazos los hice con la misma brocha. Simplemente estamos cambiando el tipo de trazo y el alfa. Y de hecho, bueno, pues aquí tendría yo todavía otro trazo adicional hecho con la misma brocha, simplemente cambiando su trazo y sus alfas. Pero es la brocha estándar. Entonces, como verán, muchos de los cambios no son necesariamente de brocha, son más bien de el trazo y el alfa. Ahora, si yo me cambio a mi brocha Clay Buildup, van a ver que ya tiene preconfigurados algunos criterios que la van a hacer funcionar como funciona. Por ejemplo, verán que está en el modo freehand, pero más importante, ya tiene un alfa predefinido, que en este caso es el alfa de cuadro. Si nosotros trazamos con esta brocha, pues verán ahí ya precisamente el, el alfa de cuadro funcionando. Eso es lo que le da a esta brocha de Clay Buildup este acabado. Ahora, nosotros podríamos modificar nuestra brocha de Clay Buildup si a lo mejor queremos que en lugar de que parezca un cuadro con el que estamos haciendo los trazos, pues que sea un círculo. Entonces, pues lo único que hacemos es cargar a lo mejor el alfa 06 y ahí tendríamos nuestra brocha de Clay Buildup, pero ya alterada para utilizar un alfa circular y obviamente el resultado cambia. Ahora dirán, ¿y por qué es muy común la brocha Clay Buildup con el modo de alfa cuadrado? Pues básicamente es una de las brochas que quizás más, que son más prácticas porque pues generan una cierta textura, ¿sí? Sin embargo, si a ustedes pues no les gusta esta textura, no les gusta este efecto de cuadro, pues la pueden cambiar y la podrían guardar, ¿ok? Para poderla seguir utilizando ya como una de sus brochas ya predefinidas. Incluso anclarla si quisieran en su barra de brochas ya estándares. ¿Ok? Bueno, pues eso es básicamente alfas y como verán, pues hay muchas funciones para trabajar sobre ellos. Voy a regresar aquí a mi historial, un poquito menos antes, por aquí. Y ahora vamos a suponer que lo que quiero es aplicarle una textura orgánica a esta esfera. Bueno, pues, ¿qué necesitamos? Pues un alfa que nos ayude a hacer eso. Me voy a pasar a mi brocha estándar, voy a cambiar el alfa y a lo mejor aquí podría buscar alguna que aplicara para eso. Ahora, otro repositorio de alfas que tiene ZBrush y que a lo mejor no es muy evidente está en el Lightbox. Si nosotros vamos al Lightbox, ahí vamos a tener también un menú de alfas. Y vamos a tener otro juego de alfas por ahí que no estaban en el menú normal o en el menú inicial. Estos alfas pues no son muchos, pero pues también les pueden ser útiles. Por ejemplo, voy a cargar este que está aquí que dice eh, piel escamosa. Entonces ahí le doy dos clics
y ya lo tengo aquí cargado como alfa. Cierro mi Lightbox y ahora ya sé que utilice la opción Drag Rectangle o la opción Dots, dependiendo qué tipo de implementación de la textura quiero hacer. Voy a dejar primero el Drag Rectangle para que vean cómo sería en este caso. Entonces, bueno, pues ahí estoy arrastrando, quizás es demasiada la intensidad, entonces voy a reducirla por acá. Ahí, y entonces pues tengo ya esta textura de piel escamosa que le puedo estar dando a mi esfera y verán que únicamente estoy arrastrando golpes de brocha porque así funciona pues el modo Drag Rectangle. El mismo Focal Shift me ayuda a que se eh, pierda un poquito el efecto al borde exterior y a combinar las distintas instancias de estos trazos. Y pues con un poquito de paciencia, pues rápidamente puedo tener toda esta superficie cubierta con esta textura. ¿Ok? Regreso un poco por aquí. Y ahora voy a cambiar el mismo alfa, pero en el modo dots. Entonces, bueno, pues ahí puedo, por medio de arrastre, simplemente ir cubriendo esta textura o esta superficie con esta textura que estoy predefiniendo, como ustedes quieran. Son dos modos de trazo, que a lo mejor uno puede ser más rápido que otro. Y en este caso, bueno, pues sí, mi tamaño de brocha va a definir qué tan densa va a ser la textura que estoy aplicando. En la superficie. Para que esto funcione necesitamos una resolución suficiente. Si hacemos esto sobre un modelo de baja resolución, pues obviamente no va a haber los suficientes polígonos para darnos el efecto de textura. Ok, entonces ven rápidamente ya cubrí toda esta esfera con esta textura. Y esto pues lo hicimos muy rápidamente utilizando el alfa. Ahora les decía, hay algunos alfas que se prestan más para trabajarse con Drag Rectangle y hay otros que se prestan más para trabajar con Dots. Voy a cargar ahora uno que se presta completamente para Drag Rectangle. Le voy a decir aquí que por cierto también como podemos cargar el alfa desde Import, desde este botoncito de aquí arriba, en el menú de alfa, también lo podemos hacer directamente desde la vista de alfas, en la parte inferior. Ahí tenemos import y es exactamente la misma función. Ahora voy a cargar, por ejemplo, este alfa de aquí, que si vieran parece más bien como un escudo. Bueno, en este caso, pues quizás obviamente no me conviene, porque lo que quiero es una instancia de este escudo. Entonces ahí claramente drag rectangle, quizás podamos subir la intensidad un poco y podemos hacer una o dos instancias de este alfa que básicamente es un escudo. Voy a suavizar una parte de aquí para poderlo agregar en esa parte central. Y ahora, bueno, pues con mi alfa, ahí lo suelto. ¿Ok? Podrán ver nuevamente, nos falta un poquito de resolución para que este alfa se vea bastante bien. Entonces voy a subdividir una vez más. Con cierto cuidado porque pues ya estamos aquí, ojo, en 520.000 polígonos. Ya nuestra malla es bastante densa y pues quizás sea necesario para un alfa con este detalle, pero bueno, todavía podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces pues voy a reducir un poco la intensidad, voy a reducir el focal shift para que no haya ese difuminado hacia
hacia los bordes. El draw size no importa porque estoy en modo drag rectangle. Y entonces, bueno, pues ya con una resolución hago aquí uso de mi alfa. Y ahí pues verán que ya tengo un poquito más de calidad. Ok, entonces esta función pues es muy útil para agregar a la mejor marcas, a lo mejor diseños muy rápidos predefinidos desde un alfa sin tener que esculpir cada una de estas partes de aquí, cada detallito, pues hacemos un alfa, lo ponemos en nuestra punta de brocha, simplemente con drag rectangle y nuestra brocha estándar, pues lo arrastramos sobre la superficie. ¿Ok? Y lo podemos introducir pues, tantas veces como queramos, incluso repetidas. Quito la simetría. Y podríamos tapizar la esfera con este alfa. ¿Ok? Bueno, entonces les recuerdo, cualquier gráfico en escala de grises salvado como JPG, PNG o PSD puede funcionarnos como alfa para vincular a nuestra punta de brocha con la brocha estándar y drag rectangle podemos generar esa geometría en nuestra malla. ¿Ok? Ahora, como les decía, pues verán que este tipo de detalle ya requiere bastante resolución, incluso aquí que estamos en 520.000 polígonos, pues todavía podríamos incluso necesitar un poquito más de resolución por, por el nivel en el que estamos ya trabajando. Entonces, ya cuando llegamos a alfas, cuando llegamos a texturas por medio de alfas, pues quizás sí para estas primeras aplicaciones pues necesitamos una resolución bastante interesante. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienen su menú de alfas. Voy a mostrarles ya únicamente algunos otros ajustes que podemos hacer a los alfas. Ok, estamos aquí. Entonces, bueno, vean, vamos a suponer que tenemos, por decir, este alfa de aquí. Les voy a mostrar cómo se ve. Ahí está. Voy a hacer una versión aquí en medio. Y verán, pues corresponde completamente con el archivo en escala de grises. Ahora, acabo de abrir este panel que dice aquí Modify. Y en él tienen algunas otras opciones que pueden jugar, que pueden cambiar para alterar cómo se ve su alfa. Por ejemplo, si yo modifico esta opción aquí de Contrast, verán que el contraste entre blancos y negros se aumenta en mi alfa o se reduce. Y entonces, pues eso obviamente va a afectar el resultado de su alfa. Entonces, otro control, un control dinámico que pueden utilizar desde ZBrush para alterar el contraste del alfa y hacer que el resultado sea diferente. Voy a hacer lo contrario, voy a quitarle completamente contraste y entonces pues se va a ver mucho más suave que si le aumentamos se va a ver mucho más contrastado. Vean cómo incluso el icono del alfa cambia para reflejar ese ajuste. ¿Ok? Y esto puede funcionar pues con cualquier alfa que tengan precargado. Lo mismo van a tener, por ejemplo, en el caso de la estrella. Ahí tengo la estrella tal cual. Bueno, tengo también la opción de noise para agregar un poquito de ruido a este alfa. Si tengo la opción de noise, pues le voy a introducir un efecto de textura caótica al interior y eso es simplemente el menú de noise aplicado al alfa. No va a alterar el alfa, simplemente va a alterar cómo se aplica el alfa. Y esto funciona independientemente de si tengo drag, dot o freehand, pero es mucho más obvio con drag, por eso lo dejo en este momento ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a suponer que ahí ya lo cambié. Tengo la opción de blur, que también me permite suavizar el alfa. Lo voy a poner hasta el tope, en 15, y verán cómo pues la estrella se difumina. Y aquí sin necesidad de cambiar focal shift, desde estos controles estoy modificando la apariencia de mi alfa. Esa es la opción de blur y obviamente
un blur negativo, pues se vuelve un sharpen. Entonces tengo todavía una esfera mucho más recortada, que si bien mi alfa de origen estaba bastante recortado, no había muchos tonos de grises intermedios, y por lo tanto, pues la opción de sharpen pues no es tan notoria aquí. ¿Ok? Bueno, pues algunas otras opciones también pueden probarlas, pueden jugar con ellas y ver qué sucede. Por ejemplo, tenemos aquí este alfa y verán que pues el contraste está muy elevado, pero si lo reducimos, pues tenemos un efecto mucho más suave, que puede ser lo que buscamos. Entonces, con un mismo alfa podemos cambiar la apariencia o el resultado si jugamos con estas opciones en la opción de Modify. ¿Ok? Incluso tienen la potencia y la salida en los exteriores. Pruébenlos, experimenten con ellos y vean qué pasa cuando los modifiquen, más allá de que yo les pueda estar haciendo aquí efecto para cada uno. Tienen incluso la opción de hacer mosaicos 2x2 y entonces pues el alfa se repite. Si quisieran hacer algo así, pues muy rápidamente 2x2 y su alfa de un solo golpe pues genera 4 instancias. Es como cuadriplicar la punta de su brocha y pueden hacer pues el número que quieran. Ok, entonces verán que hay varias opciones para jugar con estos alfas y lograr pues otros acabados muy diferentes a lo que nos da la brocha estándar en su versión puntos y sin alfa. ¿Ok? Ahora, si en algún momento ustedes hicieron cambios y quieren restaurar su estado de brocha a un estado de brocha inicial, a lo mejor ya modificaron el trazo, pusieron un alfa, hicieron cambios al alfa, cambiaron o guardaron algún estado de brocha y quieren regresar a sus brochas en estado original, siempre pueden ir al menú de Brush y en la parte final van a tener el botón resetear, ya sea la brocha que están seleccionando o todas sus brochas. Si en algún momento hicieron muchos cambios y quieren resetear sus brochas, pues le pican ahí y listo. Su brocha regresa al estado original, inicial, independientemente de todos los cambios que hayan hecho, ya tienen nuevamente sus brochas en su estado original. Entonces esto les permite pues con toda tranquilidad hacer todos los cambios que quieran y si en algún momento dicen, bueno, ya vi, y quiero regresar a mi brocha estándar normal como está siempre, pues no tienen que regresar todos los pasos que hicieron, simplemente brocha, resetear la brocha y listo. Ya pueden empezar a seguir trabajando como estaban haciéndolo desde un inicio. ¿Ok? Bueno, pues entonces para terminar esta parte, pues simplemente voy a hacer un ejercicio muy rápido de algo que podrían estar haciendo ustedes también. Voy a cargar aquí una de las herramientas de perro o de hombre super promedio. En este caso voy a cargar que modelé a partir del hombre super promedio. Y obviamente este ya tiene un poco de horas de trabajo para modificar ese hombre super promedio y volverlo pues este animal pues más bien bípedo. Eh, pero pues esto se hizo únicamente con modificaciones de una topología ya existente, que en este caso era el hombre super promedio. Y ya no tiene nada de hombre super promedio esto, pero bueno, quería cargarlo en este nivel pues para mostrarles cómo pueden también rápidamente empezar a agregar detalle cada vez más fino a su personaje si ya están en este nivel. Como verán, pues ya está quizás la proporción, un poquito de la anatomía del personaje y nos faltaría pues un detalle quizás ya en texturas, en rasgos ya mucho más específicos y ahí es en donde nos sirve de mucho utilizar los alfas que acabamos de ver. Entonces estamos en 260.000 polígonos, es una geometría que es pues todavía de baja resolución. Voy a empezar por subdividir esto una vez más. Entonces aquí ya estamos en 1.000.000. ¿Ok? Y a esta resolución pues ya es bastante factible que podamos agregarle una textura a toda la superficie de este personaje y que esta textura pues se vea bien. Entonces vamos a hacer eso, voy a tomar mi broche estándar, voy a cargar aquí un alfa, que puede ser alguno de los que tenemos ya preseleccionados aquí,
o puede ser alguno de los que están en carpeta, o puede ser alguno de los que están en el Lightbox. Ok, entonces pues vamos a utilizar uno de estos del Lightbox. Voy a seleccionar, por decir algo, este de aquí. Doble clic, lo cargamos y cerramos el Lightbox. Pero les repito, pueden usar el alfa que ustedes quieran en su propio proyecto, ya sea uno de los que están en Lightbox o uno de los que están en la carpeta que les voy a dejar disponible, o incluso buscar en internet otros alfas y se van a encontrar muchísimos archivos que les van a permitir agregar texturas o acabados a sus superficies. Bueno, estoy aquí con Letter. Voy a cambiarme, quizás por comodidad de inicio y por ver cómo se ve esta textura, pues voy a cambiarme a Drag Rectangle. Y no importa el tamaño de brocha, simplemente pues empiezo a arrastrar para darle un poco de esta textura a este personaje. Y voy a tratar de seguir un poquito la lógica de la dirección a la que tendría que ir esta textura, de acuerdo pues a los rasgos anatómicos de este personaje. Entonces aquí pues la textura va cayendo un poquito. Como tenemos habilitada la simetría, pues obviamente esto aplica rápidamente a los dos lados. Entonces pues ahí sin mucho problema estamos ya introduciendo una textura. Esto, recuerden, funciona porque ya tenemos la resolución suficiente, estamos ya en más de 1 millón de polígonos. No estoy en modo Sculptris porque ya no lo necesito, el Sculptris Pro no es necesario en este punto por pues ya la resolución que tengo, pero también podría funcionar habilitar Sculptris Pro si necesitara más geometría en alguna zona. En este caso, pues no es necesario, por eso ni siquiera lo consideramos. Entonces, bueno, ahí va la textura. Entonces, pues verán que no es nada complicado agregarla utilizando Drag Rectangle. Terminar esto por aquí. Siempre tratando de pues ya darle un poquito de consistencia a la dirección de la textura en relación a pues la anatomía del personaje. Obviamente todo esto es todavía muy libre, pero pues solo un poco de consistencia y nada más. Ok, ya estamos por ahí y ahí está ya bastante bien. Ahora, quizás para la cara o los rasgos aquí del rostro, pues posiblemente quisiéramos alguna otra textura o un alfa diferente. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Igual me voy a cambiar de alfa. Voy a seleccionar quizás simplemente el círculo. Y pues le vamos a agregar, a veces quizás conviene, aunque no sirve de mucho, hacer más pequeña la brocha simplemente para que no estorbe el círculo. Y vamos a hacer más intenso estos detalles. Aquí pues, le estoy poniendo aquí una especie de motas aquí. Ok. Ahora voy a cambiar mi modo de trazo. Voy a pasarme a dot y voy a seleccionar ahora otra textura para quizás esta parte de aquí arriba de esta cresta que pudiera parecer de hueso o algo por el estilo. Y para eso pues voy a importar uno de los alfas que tengo por aquí.
en la carpeta. Quizás uno de estos de roca para dar ese efecto rocoso o este de aquí. Entonces ahí se los muestro y lo que hacemos es pues otra vez import y ahí seleccionamos el alfa que quisiéramos. Entonces bueno, pues está este. Vamos a... Ok, vamos a importar este. Y ven, ahora tengo dots, por lo tanto pues ahí sí el efecto es de arrastrado. Ok. Si cambio a drag, pues el efecto es... Voy a reducir la intensidad. Es uno por uno. Quizás este funciona mejor para colocar con más precisión esta textura en esta parte de aquí. Entonces verán que muchas veces quizás es todavía más cómodo usar drag rectangle que la misma dots, pero va a depender del efecto que quieran lograr al final. Bueno, pues ahí tenemos ya esta textura. En esta parte de la cresta. Ok, ahora quizás falta un poquito por aquí y terminarla mejor, pero bueno, lo importante era pues que vieran ya cómo se podrían aplicar estas texturas en su malla final. Y ya en este momento, bueno, pues sí tenemos 1 millón de polígonos y seguramente si hacemos una retopología, pues vamos a perder un poquito de calidad en esta textura, en este detalle tan específico que ya tenemos aquí, pero pues independientemente de esa pérdida de textura y de resolución, pues vamos a tener una malla mucho más liviana. Voy a hacer eso para que vean finalmente cuál es el resultado. Recuerden que aquí todavía tengo subdivisiones, incluso puedo regresar al nivel 1, en donde estoy en 62.000 puntos, y verán que bueno, pues todavía existe la textura, incluso en el nivel 1, pero pues con pérdida de resolución. Si me voy al nivel 2, pues tengo 251.000 y ya tengo ahí pues todavía mi textura bastante a la vista. De hecho, pensándolo bien, quizás no necesite retopologizar. Lo único que necesito es eliminar mis niveles superiores e inferiores y quedarme con la variante de 251.000 polígonos, que es la subdivisión 2, porque pues estoy viendo en este momento que pues tiene la suficiente calidad y un número de polígonos, un polycount bastante aceptable para este nivel de detalle. Ahora, si todavía no estoy listo para eliminar mis subniveles superiores, porque a lo mejor todavía quiero detallar a lo mejor estas patas de aquí, entonces pues puedo regresar a este detalle en el nivel 3 y decir, bueno, pues voy a trabajar un poquito estas patas y quizás pues no sé, herramienta DAM estándar y con pues vamos a hacer una especie de uña por aquí, así. Y esto es muy rápido, de hecho rápido y bastante burdo, pero vamos a suponer que eso es lo que quisiéramos hacer aquí, porque todavía estamos en una buena resolución, ya la tenemos y pues podemos aprovecharla para agregar otro detalle en algunas otras partes. Incluso las garras también podríamos hacer algo por ahí. Pero bueno, muy rápido. Podemos usar incluso Snake Hook. Ahora, no necesitamos habilitar Sculptris, primero porque tenemos subdivisiones y no vamos a eliminar las subdivisiones, pero
Dado que tenemos suficiente geometría, podemos usar nuestra brocha de ganchos y pues simplemente estirar un poquito esa geometría para crearle estas pezuñas, ¿no? Chica la brocha. Y bueno, pues ya ahí trabajamos ya un poquito. Eso le podríamos agregar textura por aquí, si quisiéramos, y a lo mejor eso sería también bastante rápido, con alguna otra brocha, una brocha estándar, con otro alfa, y agregarle pues a lo mejor todavía un poco más de detalle ahí. Podemos regresar a nuestra brocha DAM estándar para enfatizar aquí quizás los cortes. Y pues ya tenemos ahí unas patas un poquito más trabajadas. Y lo mismo podríamos hacer en las garras si quisiéramos, ¿no? Hacer algo parecido. Bueno, pues ahí estamos. Entonces voy a hacer ahora lo que les comentaba. Voy a eliminar esos subniveles, el mayor y el menor, porque quizás ya no me interesan. Entonces estoy en el 2, que ese es el que quiero mantener. Tengo todavía buena resolución, 251.000 polígonos. Y por lo visto, pues ya no necesito el nivel 3 ni necesito el nivel 1. Entonces, pues le digo borra inferiores. Ahora el 1 se convierte en el inferior y ahora le digo borra superiores. Ya no tengo subniveles, tengo mi modelo a 251.000 polígonos, ya con una textura la cual aplicamos en una resolución mayor, lo que nos permitió mejor resultado, y ya después reducimos simplemente el polycount al eliminar los subniveles que no estaríamos usando. Ok, entonces bueno, pues tenemos un resultado en 250.000. Les decía que 250.000 menos de 300.000 está bien. Si podemos bajarlo de 200.000 con un nivel de detalle adecuado, pues qué mejor. Podríamos hacer ese intento retopologizando esto. Si vemos la malla, pues la malla realmente no está comprometida ni es una mala malla, pero podríamos intentar bajar todavía más el poly count haciendo una retopología, aún sacrificando un poquito nuestra resolución. Pero eso, bueno, pues ya estén ustedes hasta donde quieran eh, optimizar su malla, dependiendo también cuál va a ser la salida de su modelo. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a dejar esta exploración y este ejercicio hasta acá para que ustedes ya ahora con estas nuevas funciones y estas nuevas herramientas de trazo y alfa, pues lo puedan aplicar sobre su propio modelo, su propio proyecto y pues lograr todavía un nivel de detalle mayor, más realista a su malla. ¿Ok? Bien. Bueno, pues regreso aquí con ustedes únicamente para despedirme y para recomendarles que esto que acabamos de ver, todo esto de los trazos y los alfas, pues lo pongan en práctica en su proyecto número 2 que están por entregar. Ya viene próximamente la fecha de entrega de ese segundo proyecto. Entonces, las recomendaciones, bueno, pues también utilicen estas técnicas y estas herramientas que acabamos de ver, pues para aplicarlas a su proyecto, para enriquecerlo, para darle un poquito más de realismo, un poquito más de forma y que pues su entrega esté todavía más completa de lo que pudiera haber estado. ¿Ok? Entonces, bueno, a practicar, a seguir manteniéndose al día con sus videos, no permitan que se les acumulen y recuerden, siempre tienen la posibilidad de pedir alguna asesoría, algo que no les sale, que no les esté funcionando o algún problema técnico incluso que se les haya cruzado por ahí. Con todo gusto,
En horas de clase saben que podemos hacer una interacción en tiempo real y fuera de hora de clase, pues me pueden dejar una pregunta y lo más pronto posible intentaré respondérselas. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su entusiasmo. Eh, seguimos en contacto y les dejo la información que ya conocen, su página web, correo electrónico y el QR para nuestro grupo de Teams. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima en nuestro siguiente video.